Bien, bueno chicos, les voy a explicar el problema que no acabamos de revisar el día viernes. Esto en relación al nuevo tema que vamos a comenzar, que es el de regresión lineal y correlación. Entonces, el problema que estuvimos trabajando fue el problema 1, en donde nos dice que una empresa que remodela casas viejas en Manhattan, Nueva York, con un tiempo se ha percatado de que su volumen de dólares por trabajos de remodelación depende de la nómina del área de Manhattan. En la siguiente tabla se enumeran los ingresos de la empresa y el monto de dinero percibido por los trabajadores en Manhattan durante los últimos 6 años. Y teníamos la tabla de datos. ¿Cuál era esta tabla de datos? Sobre la venta, que estaba en cientos de miles, y la nómina, que estaba en cientos de millones. Entonces, aquí lo primero que deberíamos de hacer es identificar cuál es X y Y. En este caso yo ya se los estoy dando, en donde decimos que las ventas viene siendo Y y la nómina viene siendo X. Y para evitarnos el trabajo de estar trabajando con tanto cero, lo estamos denotando de esta manera, es decir, en números pequeños. Ahora, con esta tabla, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta tabla lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sacar la regresión lineal, es decir, la representación gráfica que hay para llegar a la correlación. ¿Cuál es la correlación? Es decir, si hay un buen ajuste dentro de estos datos o si no hay ajuste dentro de estos datos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Aplicando diferentes fórmulas y graficando. Entonces, las fórmulas que vamos a trabajar son las siguientes. Ok, vamos a utilizar de cierta manera dos fórmulas. Estas dos fórmulas me van a permitir calcular la ecuación de esa recta. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? La fórmula de la pendiente de la recta y la de la ordenada de Y. La de la pendiente de la recta me está diciendo que es igual a la sumatoria de X multiplicada por Y menos el número de casos multiplicado por la media de X multiplicado por la media de Y, y todo esto dividido entre la sumatoria de X al cuadrado menos el número de casos multiplicado por la media de X elevada al cuadrado. Y posterior a esta fórmula vamos a pasar a esta, que es la de la ordenada, en donde me está diciendo que esto va a ser igual a la media de Y menos la pendiente, que es la que vamos a sacar con esta fórmula, y multiplicada por la media. ¿Ok? Esas son las primeras dos fórmulas que vamos a utilizar para poder llegar a la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es la siguiente, en donde me dice que Y es igual a la ordenada más la pendiente de la recta X. ¿Ok? Esto es a lo que tenemos que llegar, por lo tanto debemos de calcular A y debemos de calcular B. ¿Ok? Entonces, esta tabla de datos que voy a trabajar, es decir, esto, lo voy a graficar en mi plano cartesiano. Aquí ya lo tengo definido de esta manera. Vamos a graficar lo que es la regresión. ¿Cómo vamos a graficar la regresión? Vamos a utilizar los datos que me da la tabla, es decir, estos que tenemos aquí. ¿Ok? De relación a Y y X. Recuerden que cuando estamos trabajando un plano cartesiano, estos números que están aquí van a pertenecer al eje de las X. Y estos números que tenemos hacia arriba son los que pertenecen al eje de las Y. ¿Ok? Entonces tenemos X y Y. Y estos valores que tenemos en la tabla me van a servir como coordenadas para poder calcular los diferentes puntos que se forman aquí. Entonces, ¿cuáles son esos diferentes puntos? Me está diciendo que la nómina, cuando vale 100 millones, las ventas ascienden a 2,000. Entonces, el primer punto quedaría aquí y va a subir hasta el número 2, que el número 2 está aquí. Y aquí donde estoy marcando es donde voy a colocar mi primer punto, es decir, mi primer coordenada.
La siguiente coordenada me está diciendo que es 3,3. ¿Ok? 3 en X y 3 en Y. Ubico 3 en X y subo hasta 3Y. Es decir, hasta acá. Y voy a marcar mi punto. El siguiente valor es cuando X vale 4, que va a subir hasta 2.5. ¿Dónde queda 2.5? Más o menos por aquí. ¿Ok? El siguiente punto es 2,2. 2 y 2. Es decir, va a quedar aquí. El siguiente va a ser 1,2. Es decir, 1,2. Como aquí ya tenemos este mismo punto, para que se diferencie un poco, lo voy a subrayar de otro color. ¿Ok? Es decir, aquí es donde se están juntando estos dos puntos prácticamente. Y el último punto es cuando X vale 7 y sube hasta 3.5. Entonces vale 7 y sube hasta 3.5, que quedaría hasta acá. ¿Ok? Ya graficamos nuestros datos en relación a la venta y a la nómina. Todo esto me sirve para saber de qué manera se va a comportar mi recta. Pero para poder graficar la regresión como tal, es decir, dar por terminada esta gráfica, debemos de calcular la ecuación de la recta. ¿Y cómo era la ecuación de la recta? Pues la ecuación de la recta era y más a, y es igual a más bx. ¿Ok? Necesitamos llegar a esto. Como necesito llegar a esto, primero necesito calcular lo que es la pendiente. ¿Cuál es mi fórmula de la pendiente? Esta que tenemos por acá. Ok. Ok, esta es mi fórmula de la pendiente. Por lo tanto, ahora sí voy a hacer uso de mi tabla de datos. Ok. Toda esta tabla es la que vamos a utilizar para poder calcular toda la regresión. Entonces, tengo mis ventas y mi nómina. Mi fórmula me está diciendo que tengo que hacer la sumatoria de X por Y. Por lo tanto, en esta primera columna voy a colocar la multiplicación de X por Y. ¿Ok? Es decir, voy a multiplicar esto por esto. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me va a dar con todo esto? Pues todas las multiplicaciones de tanto mis ventas como mi nómina. Entonces voy a empezar a multiplicar. 2 por 1 son 2. 3 por 3, 9. 2.5 por 4 son 10. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Y 3.5 por 7, esto me da 24.5. ¿Ok? Ya saqué todos mis valores. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Sumar todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a sumarlo. Tenemos que es 2 más 9 más 10 más 4 más 2 más 24.5. Nos da un resultado total de 51.5. Y es lo que voy a apuntar aquí en mis totales. 51.5. ¿Ok? ¿Qué más me pide mi fórmula? Mi número de casos. ¿Cuál es mi número de casos? Son 6 casos. ¿Por qué? Porque tengo 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son mis 6 años que tengo en relación a lo que decía un inicio, mi problema. En relación a 6 años. ¿Ok? Entonces, ya identifiqué N. Ahora, me está pidiendo la media de X y la media de Y. Es lo que voy a calcular aquí. La media de X. ¿Cómo sacábamos la media de X?
sumando todos estos valores y dividiéndolo entre el número total de datos. Entonces, comenzamos a sumar, que es 1 más 3 son 4, más 4 son 8, más 2 son 10, y 1 más 7 son 8, que en total serían 18, mi suma de X. Entonces, tengo 18 y recuerden que se va a dividir por el número total de casos. ¿Cuántos casos tengo en total? Dijimos que eran 6. Ok, y aquí me va a dar lo que va a ser mi media en X. ¿Cuánto me da mi media en X? 18 entre 6 me da 3. Ok, ahora voy a calcular la media, pero en Y. De igual manera, sumamos todos los datos y los dividimos entre el número total de casos. En este caso sería 2 más 3 más los 2.5 más los 2 más 2 más 3.5 me da un resultado de 15. ¿Ok? Entonces coloco mi suma es de 15 y lo voy a dividir entre el número total de casos, que es 6. Entonces 15 entre 6 me da un resultado de 2.5. Entonces aquí ya sé que mi media vale 2.5. ¿Ok? ¿Qué más me pide mi fórmula? Me está pidiendo ahora la sumatoria de x elevada al cuadrado. Por lo tanto, vamos a agregar otra columna en donde vamos a poner x, pero ahora elevado al cuadrado. X elevado al cuadrado. Aprovechando esto, voy a elevar también al cuadrado y, ya que nos va a servir más adelante para otra fórmula. Entonces, comienzo y los resultados serían los siguientes. Tengo primero en X, 1 por 1 es 1, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 2 por 2 son 4, 1 por 1, 1 y 7 por 7 son 49. ¿Ok? Me voy en relación a Y, 2 por 2 son 4, 3 por 3 son 9, 2.5 por 2.5 me da 6.25, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4 y 3.5 por 3.5 me da 12.25. ¿Ok? Me está pidiendo sumatorias, por lo tanto de igual manera voy a sumar los resultados. Primero voy con x cuadrada, que me quedaría como 1 más 9, más 16, más 4, más 1, más 49, me da un resultado de 80. Entonces aquí la suma me dio 80. Y voy con la sumatoria de y al cuadrado, que sería 4 más 9, más 6.25, más 4, más 4, más 12.25, me da una sumatoria de 39.5. ¿Ok? Esto es lo que llevamos hasta ahorita. Ya teniendo todos estos datos, lo voy a sustituir en mi fórmula. ¿Cómo me quedaría la sustitución de mi fórmula? Lo voy a hacer en otra hoja aparte y me va a quedar de la siguiente manera. Ok, tengo aquí mi fórmula. Me está diciendo que B es igual a la sumatoria de X por Y. ¿Cuánto me da X por Y? X por Y dijimos que eran 51.5 y es lo que voy a colocar. 51.5 menos el número de casos dijimos que eran 6. Multiplicado por X media. ¿Cuánto dijimos que valía la media de X? 3. Multiplicado por la media de Y, ¿cuánto dijimos que valía? 2.5.
Y todo esto lo voy a dividir entre la sumatoria de x al cuadrado. ¿Cuánto era la sumatoria de x al cuadrado? 80. Menos el número de casos, que son 6, ya lo conocemos, y lo vamos a multiplicar por la media de x, pero elevada al cuadrado, es decir, 3, y lo vamos a elevar al cuadrado. Todo esto, así como está, va a ir directo a la calculadora, ¿ok? Para poder obtener el resultado de B, es decir, de la pendiente. Entonces,